buenas tardes, amigas y amigos del español. Hoy quiero utilizar un aparato para contaros una historia que ocurrió hace muchos años. Una báscula de cocina, una máquina del tiempo. ¡Pip! 1890. Esta historia de 1890 sucedió en mi pueblo. Este es mi pueblo. En mi pueblo vivía un chico muy guapo que se llamaba Manuel. Manuel era muy joven, no trabajaba todavía, entonces no tenía dinero. Todavía vivía con sus padres, con sus papás, con su familia. Un domingo, Manuel salió a la calle y se encontró con una chica que no conocía. Blanca. Blanca no era de nuestro pueblo. Este es nuestro pueblo y este es el pueblo de Blanca. No estaban lejos, estaban bastante cerca. Blanca y Manuel se enamoraron profundamente. Tuvieron un flechazo, un amor a primera vista, pero que se consolidó con el paso del tiempo, porque Blanca vino a ver a Manuel todos los domingos. Paseaban por la plaza, tomaban una cerveza, tuvieron una historia de amor muy bonita. Manuel estaba muy enamorado de Blanca. Sin embargo, un domingo, Blanca no vino. Manuel se sorprendió muchísimo. Pensó que algo malo había pasado, quizás estaba enferma. Estuvo preocupado. Estuvo esperándola todo el día, pero ella no apareció. Pasó toda la semana casi sin dormir. Esperó al domingo siguiente y el domingo siguiente Blanca tampoco vino. ¿Qué ha podido suceder? Algo muy, muy malo tiene que haberla pasado para no venir en 2 semanas. Y sin avisarme. Extraño. Como no tenía dinero, fue a ver a Juan, a su amigo. Juan era un poquito mayor y sí trabajaba. Juan, ¿me dejas un poco de dinero para ir a ver a Blanca a su pueblo, por favor? Es que lo necesito. ¿Por qué? Porque el pueblo de Blanca y nuestro pueblo está separado por un río. Es un río grande, no es un río pequeñito. Es un río muy caudaloso. Un río con mucha agua, caudaloso. Para cruzar el río, lo que tenemos que hacer es coger el barco, pagarle un dinero al barquero y poder llegar a la otra orilla, al otro lado del río. Entonces, en ese momento, Juan, el amigo de Manuel, le dijo: ok, Manuel, te voy a dejar el dinero, pero te voy a dejar solo un poquito, porque a mí me cuesta mucho esfuerzo trabajar y no soy rico. Bueno, le dejó un par de monedas, lo justo para pagar un billete de barco hacia el pueblo de Blanca. Manuel no se lo pensó, no dijo nada, fue un secreto, no avisó a su familia y se marchó al pueblo de Blanca. Cuando llegó al pueblo de Blanca, pues preguntó a un par de vecinos y enseguida le explicaron dónde estaba la casa y llamó a la puerta. Toc, 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 toc. Blanca salió. ¡Ah! Manuel, Blanca, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué no has venido a verme? Manuel, lo siento muchísimo. Lo siento de verdad. Me he enamorado de otro chico. A Manuel se le rompió el corazón en ese momento. No oyó nada más. Blanca desapareció y él se quedó llorando y llorando y llorando sentado en un banco. Tanto tiempo que cuando se quiso dar cuenta ya era de noche. ¡Uf! ¿Es de noche? ¿No tengo más dinero? No conozco a nadie en este pueblo, solo a Blanca, y no voy a ir a pedirle dinero. Y tengo que volver a mi casa. Mis padres deben estar muy preocupados. No les he avisado. Entonces, Manuel fue a ver de nuevo al barquero y le pidió, por favor,
que le dejara pasar gratis en ese momento y que al día siguiente le devolvería el dinero. Pero el barquero le dijo: no, lo siento mucho, este es mi trabajo, no puedo hacerlo gratis. No voy a llevarte. Manuel no se podía creer esto, pero intentó buscar, camino hacia abajo, camino hacia arriba, intentó buscar un sitio más seguro para cruzar, pero no lo encontró. Finalmente decidió subirse un poco los pantalones, meterse en el agua e intentar llegar a nado a la otra orilla. Nadó, pero no pudo llegar y se ahogó. ¡Qué drama! ¿Os imagináis lo que decían en el pueblo al día siguiente los vecinos? Claro, buscaban culpas por todos los sitios, buscaban responsables. Unos decían: la culpa es de su amigo Juan, porque si Juan le hubiera dado más dinero, Manuel, no se habría ahogado. Otros decían: no, la culpa es del barquero, porque si el barquero le hubiera dejado montar gratis, Manuel habría vivido. Otras personas decían: no, la culpa es del mismo Manuel, porque si Manuel hubiera hablado con sus padres a lo mejor le habrían ayudado. Bueno, otros, claro, pensaban que la culpa era de Blanca. La culpa es de Blanca, porque si Blanca hubiera venido a despedirse de él ahora estaría vivo. Hablamos del pasado. Utilizamos nuestra máquina del tiempo, que es este tercer condicional. Este tercer condicional que estamos usando, que usaban los vecinos de mi pueblo para hablar de este drama, nos sirve para pensar en un pasado que no es real, algo que no se ha producido porque no se han dado las circunstancias. La realidad fue: Manuel murió ahogado, porque ni el barquero le dejó pasar gratis, ni Juan le dio más dinero, ni Blanca le avisó, ni él pidió ayuda. Esa es la realidad. Y todo lo demás son hipótesis que no sucedieron.